A 700 metros de profundidad había oscuridad total. La luz de la cámara del ROV apenas alcanzaba unos pocos metros hacia adelante y las personas sentadas en la sala de control miraban la pantalla sin parpadear. El equipo había ido allí a buscar los restos de un barco antiguo, tal vez para encontrar oro, plata o algún fragmento perdido de historia escondido bajo el mar. Pero lo que apareció cambió la misión por completo. Frente a la cámara, enormes bloques de piedra descansaban sobre el fondo del océano. Sus bordes parecían rectos, las superficies aparecían planas y parecían dispuestos de una manera que lucía cuidadosamente colocada por alguien. La parte más extraña era que esto no era un rumor ni una imagen borrosa. Era un metraje en alta definición respaldado por datos de sonar y grabado durante una misión de reconocimiento real que operaba bajo un contrato gubernamental. Por unos segundos, un silencio absoluto llenó la sala de control, como si todos se hubieran dado cuenta de que algo allá abajo no era normal. El equipo había ido a buscar un barco, pero lo que vieron lo cambió todo. Y la pregunta real no era qué se había encontrado allá abajo. La pregunta real era cómo había llegado hasta allí. Bienvenidos. En este canal exploramos los misterios más profundos del planeta, desde descubrimientos arqueológicos submarinos hasta fenómenos inexplicables que desafían nuestra comprensión de la historia humana. Si te apasiona descubrir lo que se esconde en las profundidades del océano y los secretos que podrían reescribir todo lo que sabemos sobre las civilizaciones antiguas, te invitamos a suscribirte. Ahora continuemos. Retrocedamos un poco en la historia, porque el lugar donde todo esto fue encontrado crea una imagen completamente diferente en la mente de las personas en el momento en que escuchan su nombre. El Triángulo de las Bermudas. Se cree que esta región es una parte del Océano Atlántico que se extiende entre Florida, Bermuda y Puerto Rico, cubriendo un área de alrededor de 1,3 millones de kilómetros cuadrados. Durante años, todo tipo de historias han rodeado este lugar. Algunos dicen que los barcos desaparecen aquí sin dejar ningún rastro. Otros dicen que los aviones desaparecen repentinamente de los radares. Y algunos lo conectan con una fuerza misteriosa que nadie ha podido explicar hasta hoy. Es por eso que cada vez que la gente escucha el nombre Triángulo de las Bermudas, los pensamientos sobre fantasmas, alienígenas, portales temporales y eventos extraños vienen inmediatamente a la mente. Pero hay algo importante que entender. La historia de la que estamos hablando ahora mismo no es como esos viejos rumores o historias aterradoras hechas para Internet. No se trata de algo que un marinero afirmó haber visto. Se trata de una misión de reconocimiento registrada. Una misión que involucró a un equipo profesional, un contrato gubernamental, equipos modernos y todo documentado con datos reales. Su objetivo no era buscar misterios. Habían ido a explorar viejos naufragios españoles y posibles tesoros bajo el océano. Lo que significa que, al principio, nadie esperaba encontrar nada extraordinario. El año era 2001. Al principio, nadie tenía idea de que esta misión luego se convertiría en una de las historias más comentadas relacionadas con el Triángulo de las Bermudas. En ese momento, nadie se centraba en una civilización perdida ni en un misterio escondido bajo el océano. La misión tenía un objetivo muy simple y claro: encontrar los restos de viejos barcos españoles. Barcos que se creía habían naufragado siglos atrás, llevando oro, plata y valiosos tesoros hasta el fondo del mar. La misión estaba siendo liderada por Paulina Zelitsky y su compañía, Advanced Digital Communications. No era un equipo de exploración amateur. Estas personas tenían años de experiencia en reconocimientos submarinos, mapeo y exploración de aguas profundas. La expedición también estaba respaldada por un contrato oficial del gobierno cubano, lo que significa que esto no era un rodaje documental ni ningún experimento de Internet. Todo se estaba haciendo de manera profesional. Tenían un buque de investigación, sistemas de reconocimiento avanzados y, lo más importante, tecnología de sonar de barrido lateral de alto nivel para escanear el fondo del océano. El plan era muy simple: ir al área seleccionada, registrar datos del lecho marino y verificar si había alguna señal de naufragios antiguos. Los primeros días fueron completamente normales. Las pantallas mostraban exactamente lo que misiones como esta suelen mostrar: fondo marino irregular, barro, rocas y a veces pequeños patrones naturales.
Para el equipo, esto era trabajo rutinario. Pasar horas mirando monitores, guardando datos y avanzando. Nadie tenía prisa, porque la paciencia es la herramienta más importante en misiones como estas. Pasaron los días. Algunos escaneos mostraron lecturas ligeramente interesantes en ciertas áreas, pero nada que pudiera cambiar toda la misión. La atmósfera en el barco se mantuvo tranquila. La gente seguía revisando sus sistemas, escribiendo informes y esperando que tal vez la próxima área revelaría un naufragio antiguo. Entonces, un día, todo cambió. De repente, algo apareció en la pantalla del sonar que nadie esperaba. Al principio parecía que podría ser solo una formación de rocas normal, pero después de unos segundos el equipo se dio cuenta de que el patrón se veía extraño. No había marcas dispersas al azar. Había líneas. El espaciado parecía casi igual. Las formas no parecían naturales. El operador miró la pantalla de nuevo. La dirección del barco fue ajustada ligeramente. Se ejecutó otro escaneo. Pero lo mismo apareció de nuevo, y ese fue el momento en que la atmósfera cambió. Una misión que apenas minutos antes había estado buscando oro y plata había desviado toda su atención hacia esa forma desconocida que aparecía en el fondo del océano. Entonces, un escaneo detuvo todo, pero antes de entender lo que el equipo vio a continuación, es importante comprender cómo lo estaban viendo en primer lugar. No estaban usando una cámara normal tomando fotos bajo el agua. A esa profundidad, una cámara sola no sirve de mucho. Lo que estaban usando era sonar de barrido lateral. Para entenderlo en palabras simples, el sonar de barrido lateral es una manera de ver qué hay bajo el océano. Envía ondas de sonido a través del agua y luego lee las ondas que rebotan para crear una vista similar a una imagen del fondo marino. Donde la superficie es suave, como barro o sedimento suelto, el sonido se absorbe más, y esa área aparece más oscura en la pantalla. Por otro lado, donde la superficie es dura, como la roca, el sonido se refleja con más fuerza y esa área aparece más brillante. Las formaciones geológicas normales bajo el océano generalmente lucen muy irregulares. Algunos lugares son más altos, otros más bajos. Algunas formas están rotas y algunos patrones son redondeados. Las personas que han trabajado con estos datos durante años generalmente pueden saber en minutos qué parece natural y qué parece inusual. Y eso es exactamente por qué lo que apareció en la pantalla ese día captó la atención de todos. Al principio aparecieron algunas áreas brillantes en la pantalla. Nadie prestó mucha atención en un comienzo, pero entonces alguien notó que las formas no se veían normales. Había líneas, y esas líneas parecían casi paralelas entre sí. Incluso el espaciado parecía extrañamente igual. Luego, después de mirar más cuidadosamente, notaron algunas esquinas que parecían casi ángulos rectos. En ese punto, el equipo profesional se activó por completo. El técnico de sonar asumió de inmediato que podría ser un error del sistema. Ajustó el ángulo del barco y ejecutó otro escaneo. Apareció el mismo resultado. Luego cambió la configuración de ganancia para eliminar el efecto de señales débiles o demasiado fuertes. El mismo resultado. A continuación, cambió la frecuencia para obtener una respuesta de profundidad diferente. Nada cambió. Hasta ese momento, el equipo todavía creía que la pantalla del sonar podría estar mostrando algún tipo de error, pero entonces notaron algo que cambió toda la atmósfera. Sombras. A primera vista, podría no sonar importante, pero para las personas que han pasado años leyendo datos del lecho marino, las sombras son una de las pistas más reveladoras. Porque en el sonar, las sombras no aparecen de manera aleatoria. Cuando las ondas de sonido golpean un objeto y no pueden llegar al área detrás de él, aparece una sección oscura en la pantalla. Eso significa que algo está elevado por encima de la superficie circundante. Si el suelo es completamente plano, las sombras no se forman. Si algo está enterrado bajo el sedimento, las sombras no se forman. Y si es solo una capa de roca delgada, generalmente tampoco se ve ese efecto. El equipo volvió a mirar la pantalla. Ahora empezaron a darse cuenta de que esas formas no eran solo marcas brillantes. Se estaban formando sombras nítidas detrás de ellas. Eso significaba que algo elevado existía allá abajo, algo que tenía forma, tenía bordes y estaba por encima del lecho marino. En ese momento, las expresiones en la sala de control comenzaron a cambiar. El técnico de sonar pensó de inmediato que tal vez era solo una ilusión causada por el ángulo.
La dirección del barco fue ajustada de nuevo. Se hizo otro escaneo sobre la misma ubicación. La misma imagen apareció de nuevo. Ahora la situación comenzó a sentirse más seria. El equipo decidió que no llegaría a ninguna conclusión a partir de una sola observación. Hicieron un segundo pasado sobre el área, luego un tercero, luego un cuarto, luego un quinto, cada vez desde una dirección diferente, a una velocidad diferente y con configuraciones de escaneo modificadas. Pero los 5 escaneos dieron el mismo resultado. En todas partes que escanearon apareció el mismo patrón, las mismas formas rectas, el mismo espaciado, las mismas sombras. En ese punto se hizo difícil culpar a la máquina, porque si el sistema hubiera tenido alguna falla, los datos habrían cambiado cada vez. Pero aquí, lo mismo seguía apareciendo una y otra vez. Después de eso, el equipo abrió sus bases de datos. Primero lo compararon con patrones de naufragios antiguos, sin coincidencia. Luego revisaron estructuras de coral. Nada parecía similar. Luego lo compararon con formaciones geológicas marinas conocidas. Todavía sin respuesta. Lentamente, una cosa comenzó a quedar clara. Lo que fuera que aparecía allá abajo nunca había sido registrado en esa área antes. No se parecía a ningún naufragio conocido, a ningún patrón de coral, ni a ninguna formación geológica normal. Ahora la decisión estaba tomada. El sonar seguía dando las mismas lecturas una y otra vez, y el equipo entendió que ya no podía avanzar mirando solo datos. Si algo realmente estaba allá abajo, tenían que verlo con sus propios ojos. Así que dieron el siguiente paso: enviar un ROV a una profundidad de 700 metros. Todos en el barco sabían en ese momento que esta misión ya no era un reconocimiento normal. Bajar 700 metros bajo la superficie suena sencillo cuando lo escuchas, pero el océano es un mundo completamente diferente. A esa profundidad, la presión supera las 70 atmósferas. Ningún ser humano puede ir allí directamente, y si una máquina falla allá abajo, muchas veces no hay manera de recuperarla. Si el cable se rompe, la cámara se apaga o un sello falla, el ROV se queda en el fondo del océano para siempre. No hay segunda oportunidad allá abajo. Por eso, el equipo se preparó con muchísimo cuidado. Primero, el cable principal del ROV fue revisado por completo. Cada conexión fue inspeccionada. Luego se probó el sistema de energía, se verificó el sistema de control y cada configuración de emergencia fue ejecutada de nuevo. Nadie estaba dispuesto a correr riesgos porque, para ese momento, todos habían comenzado a sentir que algo inusual podría estar esperando en las profundidades. Después de eso, llegó el momento de los reflectores. A 700 metros de profundidad, la luz del sol no llega. La luz natural no había tocado ese lugar durante miles, tal vez millones de años. Los reflectores del ROV iban a convertirse en sus ojos, así que cada luz fue probada una y otra vez. Luego, las cámaras fueron calibradas, los ángulos fueron ajustados, la transmisión en vivo fue verificada, el sistema de grabación fue revisado una última vez. Cuando todo estuvo listo, llegó la orden desde la sala de control: bajar el ROV. Lentamente, el cable comenzó a desenrollarse. Durante los primeros metros, todo parecía normal. Todavía había algo de luz en el agua. Pequeños peces pasaron frente a la cámara. La pantalla se veía tranquila y pacífica. Pero a medida que el ROV se movía más profundo, la luz comenzó a desaparecer. El mundo de arriba se fue desvaneciendo poco a poco. Después de un tiempo, el agua se volvió completamente oscura. Ahora solo los reflectores del ROV podían verse en la pantalla. Sus haces blancos cortaban la oscuridad y avanzaban. A una profundidad de 300 metros, la sala de control se había vuelto completamente silenciosa. Nadie hablaba. Todos miraban la pantalla sin decir una sola palabra. La máquina seguía descendiendo. Ahora no había nada afuera excepto oscuridad. Pequeñas partículas flotaban frente a la cámara. Se sentía como entrar lentamente en un mundo vacío. El cable fue más profundo, y entonces, por primera vez, algo comenzó a aparecer en el borde de los reflectores. Al principio parecía que era solo el fondo del océano, pero en los siguientes segundos el equipo se dio cuenta de que aquello no se parecía a un lecho marino normal. Parecía algo que no debería haber estado allí. A 680 metros, a 690 metros, y finalmente el ROV se acercó al fondo del océano. Todos en la sala de control miraban la pantalla sin apartar los ojos. Hasta ese momento, todos esperaban ver una superficie submarina normal.
barro, rocas dispersas y suelo irregular. Pero en el momento en que los reflectores iluminaron más lejos hacia adelante, lo que apareció en la pantalla hizo que toda la sala cayera completamente en silencio durante unos segundos. Primero apareció una gran superficie plana, luego otra a su lado, luego una tercera. Al principio parecía que estas eran solo rocas normales, pero en cuestión de segundos todos comenzaron a sentir que algo era diferente. Esas superficies no lucían rotas ni irregulares como las formaciones de roca submarina habituales. El ERROV avanzó un poco más. Ahora los bordes se volvieron más nítidos. Bordes rectos, esquinas afiladas, esquinas que casi parecían cortadas. Bajo el mar, las cosas generalmente aparecen redondeadas, desgastadas e irregulares. Pero aquí, las formas lucían extrañamente organizadas. La cámara se acercó más. Ahora quedó claro que no eran piedras separadas. Parecía haber enormes estructuras en forma de bloques rectangulares. Algunos lucían dispuestos en línea. Algunos tenían un espaciado casi igual entre ellos. Y cuanto más avanzaba la cámara, más fuerte se hacía la sensación de que aquello no era un fondo oceánico aleatorio. Entonces, el equipo comenzó a estudiar las superficies con detenimiento. Y apareció otro detalle extraño. Las superficies de los bloques lucían sorprendentemente lisas. Había muy pocas señales de erosión oceánica normal. No había barro espeso cubriéndolos. No había una capa gruesa de sedimento. Y no parecía que esas estructuras hubieran estado completamente enterradas durante mucho tiempo. El ERROV se movió ligeramente más abajo y ahora la escala comenzó a quedar clara. No eran rocas pequeñas. Algunos de los bloques parecían tan masivos que el propio ERROV lucía diminuto en comparación. Sus bordes eran visibles y las superficies podían separarse claramente entre sí. Parecía como si alguien hubiera colocado enormes piezas allá abajo siguiendo algún tipo de disposición. Las personas sentadas en la sala de control ya no eran las mismas. Apenas unos minutos antes había conversación, pero ahora la sala se había vuelto casi silenciosa. Solo podía escucharse el sonido de las máquinas. Todos miraban la pantalla, pero nadie hablaba. El técnico de sonar estaba sentado completamente inmóvil en su silla. Una mano seguía descansando sobre el panel de control, pero no se movía. La expresión en su cara parecía la de alguien que no podía decidir cómo procesar lo que estaba viendo. Un miembro de la tripulación se acercó más a la pantalla. Otro agarraba el borde de la consola con tanta fuerza que las puntas de sus dedos se habían vuelto pálidas. Nadie llegó a ninguna conclusión. Nadie dijo que era una ciudad ni una civilización perdida. Pero cada cara llevaba la misma pregunta. El ERROV siguió moviéndose lentamente hacia adelante. Los reflectores continuaron cortando la oscuridad, y en la pantalla cada vez más bloques similares seguían apareciendo, algunos en líneas, algunos a distancias iguales, algunos tan organizados que cualquiera que los mirara por un momento podría pensar que algo los había colocado allí con una intención clara. La pregunta ya no era si algo existía allá abajo. La pregunta real era, ¿puede la naturaleza crear algo así? Porque muchas veces bajo el mar se descubren cosas que a primera vista parecen hechas por el hombre, pero luego resultan ser completamente naturales. Así que el equipo decidió verificar cada posibilidad una por una. Primero, analizaron las corrientes oceánicas. El océano nunca está verdaderamente quieto. El agua siempre se mueve bajo la superficie. Las corrientes que fluyen durante millones de años pueden desgastar rocas, romperlas y crear formas extrañas. A veces, el lecho marino desarrolla patrones que, vistos desde arriba, pueden parecerse a carreteras o paredes. Pero aquí apareció el primer problema. Las corrientes oceánicas no organizan las cosas, las dispersan. Cuando algo se rompe bajo el agua, las piezas generalmente se extienden en diferentes direcciones, pero lo que aparecía en la pantalla era completamente diferente. Líneas rectas, espaciado igual y patrones que se repetían. Luego, el equipo analizó la segunda posibilidad, la actividad volcánica. Porque en muchas partes del mundo, la lava enfriada puede crear formaciones extrañas. En algunos lugares, las rocas aparecen tan organizadas que desde lejos pueden parecerse a paredes construidas por humanos. Pero cuando el equipo estudió el metraje del ROV con más detenimiento, esta teoría tampoco encajó completamente. Las superficies formadas por actividad volcánica generalmente muestran mayor fragmentación.
Sus bordes suelen ser irregulares, pero aquí algunos de los bloques parecían tener bordes muy limpios. Algunas secciones lucían tan rectas que la gente comenzó a hacerse la pregunta: ¿puede la naturaleza sola realmente crear algo así? Después de eso surgió una tercera posibilidad: las fuerzas tectónicas, es decir, el movimiento de las placas de la Tierra. A veces, enormes secciones de tierra se agrietan bajo presión y crean formaciones que pueden parecer organizadas. Esta teoría parecía más sólida que las anteriores, pero incluso aquí había un problema. Las fuerzas tectónicas pueden romper la Tierra, pero no la organizan en líneas. Pueden crear presión, pero no generan espaciado uniforme. Así que el equipo revisó los registros geológicos del área. Se cree en general que el lecho marino al oeste de Cuba está compuesto principalmente de piedra caliza. La piedra caliza es un tipo de roca más blanda que se desgasta gradualmente con el tiempo. En condiciones de océano profundo, sus superficies generalmente comienzan a desintegrarse y la erosión se vuelve claramente visible. Pero el metraje del ROV parecía contar una historia completamente diferente. Entonces, ¿qué era lo que estaba causando todo esto? El equipo seguía revisando los datos una y otra vez. Cada teoría respondía a algunas preguntas, pero dejaba otras sin respuesta. Hasta ese punto, después de todo lo que habían visto, la estructura inusual, su forma, su ubicación y todas las preguntas relacionadas con ella, el siguiente paso más importante era escuchar lo que pensaban los expertos. Y aquí es donde aparece una de las partes más sorprendentes. Ningún gran experto dijo directamente: sí, esta estructura fue construida por una civilización antigua. Pero tampoco nadie dijo claramente: no, esto es completamente normal. En lugar de volverse más claro, el misterio se volvió aún más profundo. Primero hablemos de Manuel Iturralde Vinent. Es considerado un investigador que comprende muy de cerca las estructuras marinas, la geología y los cambios naturales. Cuando analizó este tipo de afirmaciones e imágenes, su enfoque fue muy cauteloso. No saltó a ninguna conclusión dramática. Su postura era que los entornos submarinos a veces pueden crear formaciones que parecen hechas por el hombre, pero que son en realidad el resultado de procesos naturales. Pero al mismo tiempo, otra cosa quedó clara. Los datos disponibles tampoco eran lo suficientemente sólidos como para afirmar de inmediato que el caso era completamente natural. Ahora pasemos a Greg Little. Su punto de vista era ligeramente diferente. Argumentó en contra de tomar decisiones apresuradas en casos como este. Según él, si un lugar muestra repetidamente patrones, formas o señales que no lucen normales, no deberían ignorarse, simplemente porque no coincidan con nuestra comprensión actual. Greg Little planteó un punto fundamental: la investigación. Su postura era que cualquier descubrimiento inusual no debería descartarse de inmediato como si fuera una fantasía. Si la pregunta es grande, la investigación también debe serlo. Mejores escaneos, más reconocimientos, más equipos trabajando en ello. Solo así podemos acercarnos a entender cuál es la verdad. Y aquí es donde comienza a aparecer la pregunta más importante. Si algún día, en el futuro, se probara que esta estructura realmente no era natural, ¿qué significaría eso? No significaría simplemente que se había descubierto algo antiguo. Significaría que tal vez tendríamos que replantearnos cuándo comenzaron realmente las civilizaciones. ¿Podrían los seres humanos haber construido algo mucho antes de la historia que conocemos actualmente? ¿Hubo algo que desapareció con el tiempo y se perdió para siempre? ¿O es posible que incluso hoy todavía entendamos muy poco sobre el mundo escondido bajo el océano? Pero surge la pregunta contraria. ¿Y si todo esto no es en realidad tan misterioso como parece? ¿Y si lo que estamos viendo como una estructura antigua o un secreto oculto es realmente solo la naturaleza haciendo su trabajo? La primera explicación que surge es la fracturación geológica. Suena complicado, pero en palabras simples, dentro de la Tierra la presión, la temperatura, el agua y el movimiento de las rocas continúan durante miles y millones de años. A veces, debido a todas estas fuerzas, las grietas comienzan a formarse dentro de las rocas siguiendo ciertos patrones. Y lentamente, esos patrones crean formas que pueden parecerse a algo construido por humanos. Los mayores ejemplos de esto pueden verse en distintas partes del mundo, donde las formaciones rocosas naturales aparecen tan rectas y uniformes que a primera vista parece que alguien las cortó y organizó.
pero luego resultan ser completamente naturales. Así que los escépticos dicen, tal vez lo mismo ocurrió aquí. Luego viene la teoría de la formación natural de bloques. Esto significa que bajo el océano o bajo tierra, las rocas grandes a veces pueden romperse y asentarse de maneras que las hacen parecer bloques o paredes. Si las ves desde arriba o las escaneas desde un ángulo limitado, el cerebro humano comienza naturalmente a conectar patrones. Y eso nos lleva al tercer punto, la ilusión de sonar. Cuando ocurre exploración submarina, frecuentemente se usa tecnología de sonar. No es una cámara directa, crea una imagen usando ondas de sonido. Pero el problema es que el sonar no siempre produce una imagen perfectamente clara. A veces, debido al ángulo, la distancia, las condiciones del agua y el procesamiento de los datos, aparecen formas que en realidad no existen. Imagina que unas pocas rocas están colocadas de una manera algo organizada, y el sonar conecta esas formas entre sí. En la pantalla podrían parecer carreteras, paredes o edificios, pero cuando los investigadores se acercan y comprueban directamente, la historia puede resultar muy diferente. Y aquí es donde entra un nombre muy importante, Robert Ballard. Su enfoque siempre ha sido muy directo. Su postura es simple. Si una afirmación es extraordinaria, la evidencia también debe serlo. Es decir, si alguien dice que se ha encontrado una civilización perdida bajo el océano, las fotos solas no son suficientes. Las formas extrañas solas no son suficientes. Se necesita mucho más. Y aquí es donde el lado escéptico se vuelve más contundente. ¿Qué faltaba? Primero, muestras. No se recopiló ni se analizó en laboratorio ninguna roca ni ningún material de esa ubicación. Segundo, datación por isótopos. No se realizaron pruebas científicas para determinar qué edad tenía realmente la estructura. Tercero, perforación. No se llevó a cabo ninguna investigación más profunda para entender qué mostraban las capas subyacentes. Y cuando estas tres cosas faltan, la ciencia se detiene, porque la ciencia no avanza basándose en la imaginación, avanza a través de la investigación. Imagina, solo por un momento, que lo que fue encontrado bajo el océano no era natural. Imagina que alguien realmente lo construyó. Entonces, la siguiente pregunta surge de manera automática. Si los humanos lo construyeron, ¿cuándo fue construido? Porque el mayor problema aquí no es la estructura en sí, es el tiempo. Y eso es exactamente lo que hace que toda esta historia se sienta tan misteriosa. La profundidad que se está discutiendo, alrededor de 700 metros bajo la superficie, no es nada habitual. Si un lugar existe a esa profundidad hoy, entonces la pregunta se convierte en ¿fue esta Tierra alguna vez sobre el agua? Y si lo fue, ¿cómo terminó allá abajo? Aquí es donde entra la idea del hundimiento geológico. En palabras simples, la Tierra nunca se queda quieta. Durante miles y millones de años, las placas tectónicas siguen moviéndose. Algo de tierra sube, algo se hunde, los océanos se expanden y las montañas se forman. Algunas personas sugieren que tal vez esta área estuvo una vez más cerca del nivel del mar y lentamente se desplazó hacia abajo, debido a cambios geológicos a lo largo del tiempo. Al principio, eso suena posible, pero en el momento en que empiezas a calcular la cronología, la historia se vuelve mucho más difícil de sostener. Si una civilización construyó algo pero no dejó ningún registro escrito, ¿cómo sabríamos de ella hoy? Y si ese lugar luego se hundió bajo el océano, es posible que su nombre nunca haya sobrevivido en la historia. Aquí es donde la gente comienza a decir, tal vez nuestra historia está incompleta, tal vez algunos capítulos se han perdido. Entonces la pregunta final es para ti. ¿Fue esto simplemente geología o podría ser un capítulo perdido de la historia? Déjanos tu opinión en los comentarios. Gracias por vernos.